Gracias por su presencia en Entérate. Este espacio estará enfocado en la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la inauguración estuvieron presentes el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa, el licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, coordinador general de asesores de la Presidencia, y en representación de la magistrada presidenta Yanín Otálora Malasis del Tribunal Electoral y Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Por favor, permanezca con nosotros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida al mensaje de bienvenida de la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. En esta importante ocasión nos acompañan en la mesa del presidium el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, coordinador general de asesores de la Presidencia, en representación de la magistrada presidenta Yanín Otálora Malasis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hago propicio el momento para agradecer la presencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la Vocalía Ejecutiva Local de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. A continuación, escucharemos las palabras de la maestra Marina Marta López Santiago. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Muchas gracias al magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, coordinador general de asesores de la Presidencia, en representación de la magistrada presidenta Yanín Otálora Malasis. Muchas gracias. Gracias por su participación en este evento. Agradezco la asistencia de Adelfo Cruz, subsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Al licenciado Yair Gómez y Gómez, en representación del vocal ejecutivo del INE. Agradezco también la presencia de la magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Al doctor Mauricio Iván del Toro Huerta, secretario instructor de magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al licenciado Juan Guillermo Casillas Guevara, secretario de Estudio y Cuenta de magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la maestra Paulina Guadalupe Grobet Vallarta, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco a todos y a todas y cada uno de ustedes que están acá presentes por haber aceptado nuestra invitación a este evento. El tema que nos reúne este acontecimiento, que lo denominamos Jornada de Diálogo con Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, tiene una particular importancia para nuestra institución, pues el Estado de Oaxaca es una de las entidades federativas con mayor población indígena y nos interesa que conozcan los principios constitucionales y convencionales que rigen los derechos humanos en materia electoral de los pueblos y comunidades indígenas, así como los mecanismos de protección para su tutela efectiva con el propósito del pleno ejercicio de estos derechos. Los pueblos indígenas constituyen uno de los pilares fundamentales de la sociedad mexicana y por ello requieren de una adecuada atención, en este caso, a sus derechos de justicia electoral. En esta entidad federativa se reconocen por lo menos 15 pueblos originarios: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, chontales, guaves, izcatecos,
mazatecos, mijes, mixtecos, nahuas, triquis, zapotecos y zoques, que se organizan políticamente bajo sistemas normativos internos e integran el 73% de los 570 municipios del estado. Es importante resaltar que Oaxaca es la única entidad federativa en todo el país que reconoce en el ámbito constitucional local las elecciones por el sistema interno indígena en sus municipios. En ese marco, es oportuno mencionar que el 28 de abril del año pasado, hace poco más de 9 meses, en esta ciudad capital de Oaxaca, se llevó a cabo la presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Ese día, en este bello estado, se anunció el nacimiento de esta importante institución para todo el país. Y en esa ocasión, la titular de la Defensoría Pública Electoral y hoy en día presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yanin Otálora Malasis, reconoció la necesidad de eliminar obstáculos para que las comunidades y pueblos indígenas tuvieran acceso a la tutela judicial efectiva en materia electoral. Hizo énfasis que con la creación de esta Defensoría Pública, el Estado mexicano empezaba a saldar esa deuda con los integrantes de estos pueblos y comunidades en materia de acceso a la justicia electoral, ya que cada pueblo, cada comunidad y cada integrante de las mismas puede tener la certeza de que en esta instancia encontrará un abogado que con profesionalismo, conocimiento y entrega les asesorará en todas las etapas de los juicios que se interpongan. 9 meses después, ese anhelo se ha formalizado y se robustece día con día. Es por ello que la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene ubicada en esta entidad una oficina cuyo objetivo principal es la tutela jurisdiccional efectiva y está encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales a favor de los pueblos, las comunidades indígenas y las personas que los integren. El bloque de constitucionalidad de la Defensoría Pública Electoral se encuentra en los artículos 1, 2, 14, 17 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la base convencional se encuentra en los numerales 2, 8 y 25 de la Convención Americana para los Derechos Humanos, así como en el Convenio 169 de la OIT en su precepto número 12 y en el artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo primero constitucional, en sus párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra 3 ejes fundamentales. 1. En México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección. 2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y 3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cobran relevancia los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso pleno a la jurisdicción del Estado para los pueblos y las comunidades indígenas, garantizando que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte interesada, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de establecer el deber de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. No puede soslayarse los importantes precedentes que han formado jurisprudencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha caracterizado por la incorporación de criterios enfocados a garantizar la impartición de una justicia incluyente. Se ha precisado
que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, tiene como presupuesto la facilidad de acceso a los tribunales para superar las desventajas procesales en que se encuentran por circunstancias culturales, económicas o sociales, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que resultan irracionales o desproporcionadas. Que la autoridad jurisdiccional electoral debe no solo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción inherentes a todo proceso jurisdiccional. Por ello, el Tribunal Electoral tiene como encomienda justamente facilitar este acceso a la justicia. Y si bien es cierto que el Tribunal a través de su Sala Superior había tomado medida a través de tesis y jurisprudencias facilitando este acceso, como podía haber sido la suplencia de la queja, la flexibilización en el aporte de pruebas durante un proceso en materia electoral. Lo cierto es que seguía habiendo este vacío, este déficit en el acceso a la justicia por parte del Estado mexicano. La creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que surge como una protección jurídica especial que contribuirá a que los pueblos y comunidades indígenas estén en la aptitud de acceder en condiciones de igualdad material respecto de las demás personas a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos políticos electorales. Tenemos la convicción que la Defensoría Pública, pese a su reciente creación, viene coadyuvando con su labor profesional para garantizar el pleno acceso a la jurisdicción electoral, tanto federal como local, para lo cual fue creado este órgano para garantizar una defensa adecuada en esta materia. Con esto se cumple también la obligación contraída por el Estado mexicano al firmar diversos tratados internacionales, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que también estipula en el artículo 40 el derecho a acceso pleno a la justicia, es decir, a la defensa legal de manera gratuita. También, sin omitir el convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de los Estados parte de brindar servicios de defensa para todos los integrantes de los pueblos indígenas. En esta jornada de diálogo que tendremos, pedimos a todas y a todos su participación, porque no solo es para que ustedes nos escuchen, pues es muy importante escucharlos y recibir la retroalimentación de todo lo que puedan ustedes aportarnos para enriquecer nuestro trabajo. Agradecemos mucho su presencia y su participación en esta jornada de diálogo el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Ahora solicito respetuosamente al licenciado Marco Antonio Zavala Redondo nos complazca con un mensaje. Tiene usted el uso de la voz, licenciado. Muchas gracias. Ya no sé dónde. Ah, estás allá. Muchas gracias, perdón, no te veía. Yo siempre tengo problemas con los micrófonos, pero sí se escucha, ¿verdad? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, es un placer para mí en lo personal, porque no había tenido el gusto de visitar esta bella ciudad, pero en términos ya no personales sino institucionales es muy grato para que el tribunal esté llevando a cabo este primer foro, porque ya lo comentaba, ¿no?, la titular de la Defensoría, ¿no?, Marina, un poco cuál es esta muy breve historia que tiene esta institución, que tiene como propósito coadyuvar, velar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, desde luego, a quienes los integran. Recién en marzo del año pasado estaba publicándose en el Diario Oficial de la Federación la reforma al reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el cual se daba cuenta, ¿no?, de la creación, ¿no?, de esta figura, ¿no?, de la Defensoría, ¿no? Para el mes de abril, ya también se comentaba, ¿no?, hubo un evento en esta misma ciudad para llevar a cabo la presentación, pues, como en sociedad de la Defensoría. ¿Por qué se escogió Oaxaca? Un breve dato estadístico: si uno va a los números, ¿no?, de los últimos 10, 12 años, ¿no?, más del 90, algo así como el 95% de los asuntos relacionados con litigios que involucren normas internas, usos y costumbres, como también se les solía dominar con mucha frecuencia, provienen de esta entidad, ¿no? Oaxaca, pues, es pionero, ¿no?, y promotor, pues, en la defensa, pues, de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? De ahí la pertinencia en aquella ocasión de que se llevara a cabo la presentación, incluso la pertinencia ahora de continuar con una nueva fase, como ya también se ha anunciado. En mayo, apenas, si mal no recuerdo, estaban siendo designados las defensoras y defensores, entre ellas aquí, María, el 2 de mayo me está dando aquí el dato preciso. Es una institución que apenas lleva unos cuantos meses y, sin embargo, en esos pocos meses creo que ya da unas buenas cuentas, ¿no?, acaso incipientes, de lo que puede tener como beneficio, ¿no? En estos meses, ¿no?, para que tengamos una idea, a la Defensoría, ¿no?, han ingresado 90 asuntos, ¿no?, que pueden ser asuntos en los que finalmente se llevó a cabo, ¿no?, la actividad de defensa, es decir, de promoción y representación, ¿no?, de pueblos y comunidades o de integrantes de las mismas, y la mayor parte han sido las asesorías, es decir, cuando existe algún impedimento en términos de la normatividad que rige las actividades de esta Defensoría, que normalmente es cuando son litigios que todavía están desenvolviéndose en la instancia local o estatal, en donde no hay posibilidad de que la Defensoría pueda asumir la representación, ¿no? Existe en cambio la posibilidad de asesoría, ¿no?, para que puedan también coadyuvarse cuando menos en ese punto de vista, ¿no? Si vemos, 2 de cada 3 asuntos son prácticamente asuntos en los que se brinda asesoría. Y también, nada más unos breves datos: Oaxaca, ¿no?, representa, ¿no?, más de la mitad de esos 90 asuntos, el 52% para ser precisos, ¿no? De ahí esta pertinencia de que ahora que estamos iniciando una nueva fase, ya no de presentación de la Defensoría, sino, y este es el propósito fundamental de este foro, es que podamos llevar a cabo un diálogo, ¿no? La gran virtud, ¿no?, que en su momento tuvo la reforma al artículo 2 es que tenía unos antecedentes de unos cuantos años, es que vino a plasmar en la Constitución el reconocimiento de una situación que durante muchos decenios, prácticamente centurias, se mantenía en términos formales desconocida, que eran las particulares condiciones, cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. Eso había o trajo como consecuencia algo que todavía no se ha logrado desterrar, trajo como consecuencia una situación de alejamiento, ¿no?, de los pueblos y comunidades indígenas, de los indígenas mismos respecto del ordenamiento, ¿no? No sentían, pues, la Constitución como suya. El gran propósito, ¿no?, de estos foros, el gran propósito de la Defensoría es acercar, ¿no?, las instituciones del Estado, en específico en una institución que está llamada a brindar, ¿no?, la tutela de los derechos político-electorales, acercarla a la ciudadanía. Necesitamos acercarnos a ustedes, necesitamos ante todo que ustedes sientan que este tribunal, esta Defensoría está para ustedes, ¿no? Nosotros no tenemos, ¿no?, justificación de existencia si no nos ven como una institución propia a la cual tengan la confianza de poder acceder. Y no puede existir ese vínculo, ¿no?, llámenle del carácter que sea, confianza, podríamos denominarlo, si no hay ese acercamiento. Y no podemos tener acercamiento si no platicamos, si no dialogamos.
Ojalá para las próximas ediciones que tengamos de estos foros, quizá pensemos en esquemas de participación distinto en el que podamos estar cerca, en una mesa redonda, algo que permita una interacción, ¿no? Que no dé esa idea de unidireccionalidad, ¿no? De quienes estamos aquí sentados, sino que básicamente nosotros podamos aprender más de ustedes que lo que podamos nosotros decirles precisamente de sus problemas cotidianos. No quiero aburrirlos yo con algunas más palabras, solamente reiterar nuevamente el agradecimiento, ¿no? Por parte del tribunal, en particular, ¿no? Por parte de la magistrada presidenta del tribunal, la doctora Yanin Otalora Malasis, ¿no? De que estén ustedes aquí presentes. Agradezco a Marina, ¿no? También el empeño que está teniendo ahora como titular de la Defensoría para continuar, ¿no? Arando el camino, ¿no? Espero que podamos, ¿no? En fechas próximas estar recogiendo algunos pocos frutos de lo que se está sembrando. Entre tanto, nuevamente muchas gracias. Aprovecho también para agradecer, hace rato que ya no habíamos tenido oportunidad de aquí compartir una misma mesa, y que también estará en la primera oportunidad aquí el presidente de la Sala Regional Jalapa, quien es de los abogados, no solamente de los jueces, sino en general de los abogados que más conocen sobre usos y costumbres. Entonces, aprovéchenlo, explótenlo, ¿no? Y nuevamente muchas gracias. Agradecemos mucho por su excelente mensaje, licenciado Marco Antonio Zavala Redondo, coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, es un privilegio ceder el uso de la voz al magistrado Adín Antonio de León Gálvez, a fin de escuchar sus palabras de bienvenida. Por favor, magistrado. Muchísimas gracias, muy buenos días. Marco Antonio Zavala Redondo, pues, coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como pudieron observar es amigo mío, por eso tiene esos conceptos tan inmerecidos de mi persona. Maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Político Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, público en general, realmente quiero destacar desde luego la presencia de amigos consejeros del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, del señor subsecretario de Asuntos Indígenas, don Adelfo Cruz, de una institución también jurisdiccional en el Estado de Oaxaca, como es doña Ana Mireya Santos, por estar aquí con nosotros. Y sin duda alguna para mí es un privilegio inmerecido por el hecho de poder estar aquí en esta ceremonia de inauguración de estas jornadas de diálogo con pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. Me corresponde también el privilegio de participar en la primera mesa, por eso para no aburrirlos tanto con el tono de mi voz, me permito expresar un mensaje por escrito con el motivo de esta inauguración. Según los datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, existen más de 60 pueblos etnolingüísticos en el país, alrededor de 15 millones de personas que se consideran indígenas, casi 30,000 comunidades y más de 30 variantes a las lenguas reconocidas. En el contexto nacional mexicano existen tantos derechos indígenas como pueblos y comunidades, ya que el derecho indígena como sistema jurídico propio en comunidades concretas se caracteriza por sus contextos culturales específicos. No existe estado en la República Mexicana que no tenga comunidades, pueblos, asentamientos o población indígena, y en cada uno de estos lugares han construido y generado sus propias tradiciones, cultura, cosmovisión y forma de vida, es decir, sus propios usos y costumbres y sistemas normativos internos. Sin embargo, el hecho de que a nivel constitucional se haya reconocido al Estado mexicano como pluricultural no ha sido suficiente para la protección real y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas. La importancia del reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas radica en que su participación extiende nuestra democracia,
y otorgan mayor dinamismo y realidad a las cuestiones públicas de México. Día con día podemos advertir una intervención creciente de la ciudadanía indígena como parte del electorado, o bien como artífices de las aspiraciones políticas de toda una comunidad. Esto, sin duda alguna, trae consigo la necesidad de apropiación progresiva de la doctrina de los derechos humanos y de los desarrollos de la normatividad internacional para el establecimiento, en definitiva, de las condiciones jurídicas y políticas que hagan posible el ejercicio de los derechos dentro de la institucionalidad de los estados, para garantizar la representación directa de los pueblos en las instancias de gobierno. De esta forma, el Estado mexicano está obligado no solo a reconocer estos derechos en su legislación, sino a volver efectivo su ejercicio y permitir el acceso a la justicia para que puedan ser reclamadas las violaciones de esos derechos ante tribunales competentes a través de recursos o juicios efectivos. En el caso de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el máximo órgano jurisdiccional federal que constitucionalmente tiene la facultad y la obligación de velar por la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, incluyéndose desde luego a todos los sectores de la población, como el caso de los indígenas. Desde su creación y hasta la fecha, se ha podido observar el notable incremento en la atención de conflictos electorales en el ámbito de los sistemas normativos internos. Ello obedece a que cada vez con mayor fuerza se ha ido incrementando el conocimiento de toda la población y la manera en que la ciudadanía puede llevar a cabo la defensa de sus derechos político-electorales. Lo llaman el sentir del derecho, dada la creación de nuevos organismos públicos de corte jurisdiccional y administrativo. Tal ha sido la importancia de este tema que en noviembre de 2014 el Tribunal Electoral presentó la Guía de Actuación para Juzgadores en materia de derecho electoral, cuyo propósito es que los juzgadores, al momento de emitir una resolución en asuntos que involucren a integrantes de grupos indígenas, tomen en cuenta los sistemas normativos internos, los usos y costumbres, la cosmovisión, las características sociales, económicas, políticas, para garantizar de manera efectiva sus derechos fundamentales. Asimismo, como ya se mencionó, en abril de 2016 se creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, como una respuesta al déficit que el Estado mexicano tenía frente al artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para brindar una defensa adecuada, profesional y gratuita a los miembros de las comunidades indígenas en todo el país. El entrañable doctor Rodolfo Stavenhagen decía: la protección de los derechos humanos de los indígenas no debe agotarse en el aspecto legislativo, ya sea nacional o internacional. El derecho procesal y la administración de justicia, así como las administraciones agrarias y laborales, constituyen campo factible para la elaboración de mecanismos de protección adecuada de los derechos humanos indígenas. Fin de la cita. Hoy con alegría le podemos decir que en materia electoral estamos avanzando y hemos creado mecanismos e instituciones que velan por dicha protección. La tarea no es fácil porque a partir del reconocimiento del México multicultural y su pluralismo jurídico, debemos llevar a cabo con sumo cuidado una labor de cohesión que favorezca una simbiosis que dé como resultado la plena convivencia y el respeto mutuo entre diversos sistemas normativos. Lamentablemente, es una realidad también a nivel nacional que en términos generales la gente desconoce sus derechos y en específico las minorías indígenas que no tienen pleno conocimiento de ellos ni saben cómo defenderlos. Por ello, los jueces electorales no solo debemos ser garantes de acceso pleno a la justicia, sino hacer factible el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía indígena a través de la tutela e inclusión de sus normas y costumbres internas en un sistema constitucional y democrático. Es importantísimo que el acceso a la jurisdicción federal y local se desarrolle a partir del análisis serios y documentados con base en estudios de antropología, sociología jurídica y el pleno conocimiento de los contextos sociales y comunitarios que rodean a cada asunto, de tal forma que nutran y den plena certeza al contexto de las causas legítimas que se nos presentan día con día.
No basta resolver en el escritorio con normas que resultan inaplicables a estas distintas realidades. Tenemos la imperiosa encomienda de dotar de sentido a los textos legislativos e insuflar la vida de las sentencias que los interpretan. Ellas deben cobrar eficacia y solo podremos decir que se ha logrado cuando los derechos se transformen de ser no tan solo palabras, sino de una sociedad en movimiento. De verdad es un motivo de mucha satisfacción poder participar en esta jornada de diálogo, porque considero que es la mejor oportunidad, como se ha expresado, de tener un intercambio, de compartir experiencias, de poder platicar juntos y sobre todo tener elementos para que ustedes constituyan mecanismos de comunicación a todos sus integrantes de las comunidades indígenas para que exista este sentido del derecho. En la medida en que un integrante de un pueblo y comunidad indígena no considere que tiene derechos, en la medida en que no sepa esta realidad, en la medida en que no conozca que existe una defensoría para la atención precisamente de todos los problemas que puedan tener y que existen tribunales que puedan responder a los reclamos de justicia, difícilmente se logrará este cometido. Y si me lo permiten, y cumpliendo con esta honrosa responsabilidad también que me dieron, procedamos a declarar inaugurada estas jornadas de diálogo con pueblos y comunidades indígenas, para la cual en un día como hoy, agradable día 14 de febrero del año 2017, siendo las 10:34 con la representación de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me permito declarar inauguradas estas jornadas de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Que sea de éxito para todos y que cumplan con todos los propósitos que se han formado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que nos han acompañado en este mensaje de bienvenida. Apreciable concurrencia, continuaremos después de una breve pausa de 15 minutos con los trabajos que nos convocan en esta jornada de diálogo. Por su atención y puntualidad, muchas gracias. Gracias por su compañía en Entérate. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en una futura emisión con más de la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, un evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.